Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. 31 minutos pasaron de las 13 de hoy, martes 1 de noviembre del año 2022, y ya estamos en línea con Rafael Cortés, que forma parte de la consultora Tendencias de Brasil. ¿Cómo estamos, Rafael? Aquí en mesa, Valeria, Horacio y Dominica Zavala y Prince Boto, quien te saluda, por supuesto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te copiamos perfecto, Rafael. Perfecto. Mucho gusto estar en hablar con ustedes acerca de una coyuntura tan importante para Brasil. Entonces, mucho gusto. Igualmente, Rafael, y gracias por estar del otro lado, porque vamos a tener de primera mano toda la información y, por supuesto, todo lo que esperamos también que pase de alguna manera en Brasil. Te cedo la palabra, Dominica. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, antes que nada, de vuelta a hacer un poco eco el agradecimiento por estar en nuestro programa y tener un analista tan reconocido como vos, compartiéndonos un poco lo que está pasando en Brasil, ¿no? Así que no sé si nos podés dar un poco tu visión hacia el resultado de las elecciones, que por lo menos luego del balotaje no fue tampoco tanta sorpresa, ¿no? La mayoría ya de las empresas que hacían los polls ya le daban a ellos la victoria, a Lula la victoria, pero entender un poco la coyuntura de dos candidatos que han presentado digamos dos coyunturas completamente extremas, ¿no? De derecha a izquierda, dejó a un país muy dividido. Entender un poco cómo se reconstruye a partir de eso y bueno, yo ya estuve leyendo las noticias que ya se le había anunciado a Alckmin como el que va a hacer la transición de gobierno, calmando un poco los mercados financieros, un poco entender tu visión. Bueno, Dominica, gracias por su pregunta. En verdad, lo que creo que usted ha elegido una palabra correcta para tratar de Brasil en esta coyuntura, que es un país fundamentalmente dividido, no solo una división en dos grupos políticos con tamaño muy parecidos, dado que la corrida electoral ha terminado en favor del presidente Lula, pero con una margen muy baja, una elección que tuvo una incertidumbre muy elevada hasta los últimos minutos de la apuración, y esta polarización, este resultado más apretado, debe tener impactos no solo para el escenario político, sino que también para la agenda económica. El debate económico hoy en Brasil está muy asociado a las variaciones en términos políticos. En corto plazo, las primeras horas, los primeros días después del balotaje, lo que hay en Brasil es un escenario de alguna incertidumbre por cuenta del comportamiento del presidente Bolsonaro, que todavía no ha reconocido Lula como un presidente electo. Esto resultó en movimientos radicales de algunos de sus apoyadores. 23 estados, ¿no? Donde hay ya cortes de camioneros. Perfecto, algo como más de 200 puntos de bloqueo en carreteras, y bueno, ellos no son un número muy elevado de apoyadores, pero lo que es más grave es que hay una cierta dificultad de la Policía Federal, de la Policía Rodoviaria Federal, que tiene como mandato mirar y cuidar de las carreteras, y hay una cierta dificultad para esta organización hacer un movimiento más fuerte. Hay una percepción en Brasil de que hay una politización de algunas de las instituciones de Estado. Entonces, esta es una razón para un cuadro más complicado. Pero, por otro lado, a respecto de este escenario más con alguna tensión, también las demás horas después de la elección han mostrado
que no hay apoyo entre la élite política para el presidente Bolsonaro hacer un intento de hacer cambios acerca del resultado o algún tipo de contestación más fuerte. Varios actores aliados del presidente ya han manifestado y reconocido la victoria del presidente Lula, y esto contribuyó para una percepción un poco más tranquila de los mercados en el corto plazo. Y también porque el vicepresidente de Lula, el exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ha sido elegido para comandar la transición de gobierno, y este puede tener un efecto importante para los mercados. Y también ya han anunciado posibles nombres de Ministerio de Hacienda. Enrique Meirelles, que ya también ha estado en el gobierno y tiene un good track record en relación a la gestión de lo que es la macroeconomía del país, ¿no? Entonces eso no son figuras muy radicales, lo cual ha también calmado los mercados. Sí, seguramente. Las primeras especulaciones en términos de quién sería el equipo económico, no solo la economía, pero en otros espacios, y espacios que van a ser preenchidos por nombres de centro-derecha. Y esto es un indicativo importante de una coalición multipartidista, una coalición que no va a tener la izquierda como el principal grupo político. Y esto también resultó en un escenario más tranquilo desde el punto de vista de los mercados, pero con fuerte destaque para Meirelles y su posibilidad de tener el comando del Ministerio de Hacienda, mismo con algunos cambios que Lula debe hacer en la estructura del equipo económico, ¿no? Hay una perspectiva favorable a un movimiento de división en más ministerios, en más pastas ministeriales, el comando de los asuntos de economía, porque Bolsonaro hizo un movimiento de unión de estas pastas en torno del actual ministro Paulo Guedes, y Lula quiere cambiar una dependencia de algún actor en particular. Lula quiere más posibilidades de hacer decisiones más autónomas, pero acreditamos que al mismo en escenario básico que van a tener una conducción de política económica responsable, pero responsabilidad, pero con algunas características particulares de esta coyuntura, que es una presión muy elevada para más gastos públicos. Y un poco mirando ahora hacia los resultados del Congreso, ¿no? Un Congreso que de alguna manera tiene una tendencia a ser más bolsonarista. ¿Cuál sería la expectativa de un presidente Lula con su propia coalición de poder conseguir consensos en las reformas que necesita Brasil en los próximos 4 años? Esa es una pregunta que tal vez sea la más importante hoy para pensar el cuadro económico y político de Brasil en términos de medio y largo plazo, ¿no? Porque tiene a ver con qué tipo de relación el nuevo gobierno va a establecer con la centro-derecha, que, como usted ha dicho, tuvo un resultado muy positivo. Pero en mi percepción hay una distinción entre lo que es el bolsonarismo en términos de fenómeno político y lo que es el gobiernismo, o sea, una tendencia de estos actores políticos de depender del gobierno para tener más posibilidades electorales. Y esta dependencia es que puede contribuir para un cuadro menos radicalizado a lo largo del nuevo mandato del presidente Lula, por cuenta de su habilidad política de hacer construcciones de coaliciones, y esto significa que esperamos un aislamiento de este bolsonarismo más radical, del bolsonarismo con más identidad acerca de algunas pautas que, en resumen,
miran o tensionamento institucional e esta divisão dentro do bolsonarismo abre possibilidades de uma coalição da esquerda com a centro-direita para tentar fazer cambios na política econômica, com destaque para a questão fiscal, que é, desde o ponto de vista da percepção de risco econômico, talvez a variável clave para pensar Brasil. Rafa, y contanos un poco, a ver, saliendo un poco de lo que sería la área de política doméstica, mirando un poco hacia las relaciones exteriores, más todavía con los demás gobiernos de izquierda de la región. ¿Ustedes tienen una perspectiva de cómo sería un Lula con un continente que también viró para la izquierda, ¿no? O sea, con sus distintos tintes y ideologías, pero muy distinto al que posiblemente estaba antes, ¿no? Sí, no hay duda que la cuestión externa, tal vez el espacio que Lula va a tener más suceso en hacer cambio en comparación con que lo hizo el presidente Bolsonaro en el actual mandato. Empieza con la relación de Brasil con los demás países de Latinoamérica. Ustedes probablemente han visto una imagen muy fuerte, simbólicamente muy fuerte, un abrazo en un encuentro entre el presidente Lula, el electo, y el presidente Fernández de Argentina, que en mi perspectiva da una idea de lo que va a ser la política externa de Lula, o sea, una política externa que va a se basar en la diplomacia presidencial, especialmente en la región. Brasil es un país importante para la región y ahora tienen un presidente con ganas para hacer coaliciones, para tomar decisiones más en conjunto con los demás países. Y esto es especialmente importante por cuenta del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, que va a ser un tema importante. En este sentido, Brasil me parece que tiene una posibilidad ahora con Lula de tener más sucesos en establecer este acuerdo. Lo que ocurre tal vez es que Lula puede intentar hacer algunos cambios en términos del dibujo que ocurrió en el primer momento, pero en mi visión tenemos pues perspectivas más positivas para este acuerdo con Lula en el poder. Claro. Y bueno, hablando ya también un poco de Mercosur, que ya te me adelantaste, que era mi siguiente pregunta. Bueno, un poco la posición, las perspectivas que ustedes tienen en relación a otros temas centrales de política exterior. Si bien un tema central es el tema de la relación con China y también la relación con Ucrania. Y otro tema que, si bien es un tema de doméstico, es un tema que también compete al mundo, que es la posición hacia la deforestación de la Amazonía, ¿no? Que va a ser un tema muy importante en discusión en la COP ahora en Egipto. Este es tal vez el espacio de más identidad entre el presidente Lula y el nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores y la comunidad internacional. Creo que la cuestión ambiental va a ser clave para la política exterior de Brasil, especialmente por cuenta de dos efectos. Uno de los efectos es político, de intentar por medio de esta agenda mejorar la imagen de Brasil perante la comunidad internacional. Y desde el punto de vista económico también tiene una importancia grande para atracción de inversiones extranjeras en un momento de net cero. Sí, y es un momento complicado, ¿no? Para economía internacional. Entonces el movimiento puede ser positivo. En relación a su pregunta acerca de China y de Ucrania, creo que aquí podemos tener un escenario un poco más conflictuoso. No es un conflicto del tipo que el presidente Bolsonaro ha entrado con los principales países del mundo, pero un intento de Brasil construir una posición más independiente
en términos de bloques políticos y geopolíticos, especialmente esta división entre un mundo occidental, con este tenemos y China, ¿no? Y con la cuestión más emergencial que es el conflicto Rusia y Ucrania. Los posicionamientos del presidente Lula, por ejemplo, acerca del conflicto no fueron tan amistosos con los Estados Unidos y mismo con Ucrania. Lula va a tener una posición tal vez un poco más independiente, pero una independencia que tiene riesgos, ¿no? Para dibujar acuerdos que la de bloque, de zona de influencias va a ser importante en este cuadro un poco más dividido en términos de la comunidad internacional. Pero una cosa tengo un poco más de seguridad para hablar. No creo que van a ser conflictos del tipo que el presidente Bolsonaro eligió e intentó hacer en su gobierno. Rafael, a modo de recapitular el programa de gobierno de Lula, ¿cuáles son los principales desafíos o cuál es el principal o los principales componentes de este plan de gobierno en materia económica, digo? Creo que el principal en términos económicos es un intento de crear más empleos, es un intento de aumentar la tasa de crecimiento de Brasil, pero con la cuestión social también y de transferencia de ingresos con una parcela muy importante de las preocupaciones de gobierno. Esto resulta en algún tipo de desafío, ¿no? Porque hay un problema fiscal. Nosotros ya hablamos en otras oportunidades acerca de un escenario de incremento en la deuda brasileña por cuenta de los gastos, no solo con la pandemia, pero también gastos por cuenta de la corrida electoral. Esto resultó en presiones importantes y que, bueno, este tipo de gasto tiene un choque con las instituciones fiscales, y Lula quiere hacer un cambio en estas instituciones fiscales, y hay un riesgo de un cuadro un poco más complicado para lidar con la deuda, para lidar con los resultados fiscales. Entonces hay un riesgo de las bases macroeconómicas de una economía de un nuevo gobierno Lula no ser tan positivas. Hoy en Brasil tenemos un escenario de tasa de interés muy elevada, una inflación que ha traído noticias más positivas, pero aún con una situación bastante preocupante. Entonces, esta tensión entre responsabilidad fiscal y deseos en términos de transferencia de ingresos, creo que es el punto central, al menos en este inicio de gobierno Lula. Claro, porque también hay que recapitular que el gobierno anterior de Lula se iniciaba durante un boom de un commodities y con un flujo de ingresos mucho mayores. Hoy estamos ante, si bien altos precios de commodities, pero muchísima incertidumbre global, ¿no? Y un contexto mucho más inflacionario con incremento de tasas de interés por parte de Estados Unidos, que hace también que una absorción de inversiones a nivel internacional. Y esto también tiene este cuadro económico que ha descrito, tiene una implicación política, ¿no? Porque la gestión de una coalición multipartidista de Lula en sus dos primeros mandatos tuvo el soporte de un incremento de ingresos muy elevados por cuenta de las commodities internacionales en un ciclo de alta, y al menos en nuestro escenario básico esperamos una acomodación de estos precios, ¿no? Por cuenta de este escenario un poco más complicado para la economía mundial. Entonces no va a tener esta facilidad de generar transferencia de ingresos para mantener apoyo político en medio y largo plazo, y con decisiones muy difíciles de tomar ya en su inicio de gobierno. Entonces, este es una incertidumbre, es la razón que tenemos aún
una visión un poco más conservadora acerca de la posibilidad de suceso de Lula, especialmente cuando comparado a sus dos primeros mandatos. Rafael, ¿estrategias o proyectos en puertas por parte del nuevo gobierno para tratar de alguna manera acomodar las finanzas públicas, ya sea a través de quizás aumentos de impuestos o una reconfiguración de la tasa impositiva u otras medidas que vayan más por la parte de calidad del gasto? Creo que aún no hay una dirección clara de cuál va a ser el camino. Creo que va a ser alguna combinación entre esos dos tipos de agendas. Esto resulta un cuadro desafiador, sea para incremento de tributos, sea para el corte de mejoría en la calidad de las despesas públicas. Y imaginamos que por conta de esa presión de más corto plazo, por conta de un cuadro social post pandemia muy complicado, que es natural un incremento de gastos. Incluso todos los principales nombres que debaten esta cuestión en Brasil ya han aceptado la idea de cambiar lo que hoy sirve como una especie de cap de gastos. Isso, perfecto. Va a ter un cambio seguramente, porque no hay bases políticas más para una regla tan fuerte como tuvimos en los últimos años, pero una regla fuerte, pero que fue contornada por diversas oportunidades. Entonces ya no tiene más un efecto de servir como un señal de seguridad fiscal. Entonces eso ya parece algo más aceptable. Hay una incertidumbre acerca de la nueva regla. Entonces, en general, tenemos como el escenario básico incremento de despesas, un cambio en las reglas fiscales, algún aumento de tributación para hacer estas acomodaciones distributivas. Hacer frente a una visión más expansiva fiscal. Bueno, la verdad que es increíble la historia. Yo estaba leyendo todas las reacciones de los medios internacionales, ¿no? Es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente viene tercera vuelta, ¿no? Y también sí, un presidente que de alguna manera es como un ave fénix saliendo del fuego, porque estaba preso, ¿no? ¿Quién diría que lo tendríamos de vuelta como presidente a él en un contexto tan adverso, ¿no? Sí, seguramente este es un resultado muy importante para Lula. En verdad, tuvimos ya un presidente que pasó por más de 2 mandatos, pero uno de ellos no fue un mandato elegido democráticamente, que fue el presidente Vargas, pero con elecciones libres. Lula fue el primero y es seguramente el liderazgo más popular en Brasil, con una distancia grande en relaciones a otros nombres. Y esto resultó este cambio de percepción acerca de Lula, que tuvo problemas con la justicia. Este cambio fue resultado en parte del gobierno con un desempeño muy complicado del presidente Bolsonaro, y una situación de desigualdad social muy elevada. Entonces, cuando hubo el cambio en la percepción de la justicia, del sistema de justicia acerca de Lula, por conta de se han descubierto un proceso poco claro, poco transparente en torno de Lula, y con el cambio y la recuperación de los derechos políticos fue un incremento muy fuerte, muy rápido de popularidad del presidente Lula, y mismo con todas las dificultades de disputar contra un gobierno centralizador, para algunas personas incluso un gobierno autoritario, y mismo con este escenario más difícil, Lula ha ganado las elecciones. Resulta en verdad en algo muy expresivo, sí, y muy marcante en su historia política. Rafael, a modo de ir cerrando la nota, ¿cuándo inicia el proceso de transición Bolsonaro-Lula y se da oficialmente el traspaso presidencial? Formalmente, Lula asume el 1 de enero de 2023.
La transición de gobierno, por otro lado, ya empieza en el corto plazo. En Brasil tiene una ley específica para tratar de esta transición entre gobiernos, la posibilidad de un gobierno electo de construir una junta, un grupo de nombres que van a tener acceso a los datos públicos de los programas de políticas públicas, informaciones que los servidores del actual gobierno tienen obligación de tornar pública para este grupo. La buena noticia y lo que resultó en un impacto más positivo en los mercados, tal vez ayer con más fuerza, fueron señales de que el ministro de Casa Civil del gobierno Bolsonaro ya ha llamado Lula, ya inició contactos para hacer ese grupo, y Geraldo Alckmin va a liderar este movimiento, que va a ser percibido como un escenario en que Alckmin va a tener una importancia grande para el gobierno Lula, y esto mejora su imagen junto al mercado. Solo para que nuestra audiencia sepa, Geraldo Alckmin fue gobernador del estado de Sao Paulo por el Partido Socialdemócrata Brasilero por 2 términos, ¿no? Y es un gobierno de centro-derecha que tiene un buen renombre, ha visto una muy buena ejecución de inversiones, entonces él es la dupla de Lula en este caso, y eso ha calmado mucho los mercados financieros. No, seguramente. Hay una otra percepción acerca de Brasil después de esta decisión de Lula de colocar a Alckmin en su candidatura, y ahora con los señales de que no es solo una posición formal, sino que va a tener una contribución efectiva en el nuevo gobierno. Eso contribuye positivamente para un cuadro más positivo para los mercados. Rafael, un gusto tenerte. Un placer, la verdad que inmensamente agradecidos, y bueno, siempre un gusto tenerte para tener la información de primera mano con el análisis político-económico que siempre nos ofreces, así que de vuelta muchísimas gracias. Rafael Cortés de Tendencias, que es parte de la alianza La ECO, donde cual MF Economía e Inversiones pertenece. No pasa nada, muchas gracias a todos. Me estoy a disposición y nos quedamos en contacto. Buenas tardes a todos. Gracias, Rafael. Y así como decía Dominica, era Rafael Cortés, forma parte de la consultora Tendencias, de la red La ECO, de la que la consultora MF Economía e Inversiones también integra, así que tenemos de primera mano información. Dominica Zavala, te quiero saludar, pues yo en medio del Tenemos que aprovecharle. Sí, no, en medio del trajín no te saludé porque me dijeron ya está en línea y teníamos que se cortara, entonces ahora lo digo y lo hago oficialmente. ¿Cómo estamos, Dominica? Ya saliendo, ¿verdad? Despidiéndote. Saltando ahí al conocimiento de Rafael. Rafael encima aparte es académico, él tiene un doctorado en ciencias políticas, y la verdad que una de las consultoras más grandes de Brasil, hace muchísimo análisis político y siempre nos cuenta un poco sobre las cosas en Brasil, que así es muy importante tener la visión de él, que creo que fue bastante comprensiva en un escenario tan fragmentado ideológicamente, del cual solamente no es Brasil parte, ¿no? Realmente esto es algo que se está viendo a través de América Latina, en un país tan grande como Brasil, inclusive más complicado, ¿no? Estamos viendo acá en las noticias que todavía las protestas continúan. Y bueno, tener un poco esa visión de mediano y largo plazo creo que sirve mucho, ¿no? Y Paraguay siempre a la alerta y a la expectativa de lo que pueda pasar en el vecino país, y por las relaciones que nosotros mantenemos, ¿verdad?, con Brasil, y de hecho seguramente vamos a estar también monitoreando las políticas económicas que se impulsan desde ese lado del país. Más aún en el escenario de, como él comentó, que Lula va a tener una política exterior mucho más efusiva y mucho más participativa, y eso va a afectar mucho que va a ser en relación a los tratados del Mercosur, esta negociación que se está haciendo con la Unión Europea, que es muy importante para nosotros, porque nosotros no somos realmente hacedores de política, sino que somos complementadores, nos subimos a las políticas muchas veces de los países grandes, ¿no? Así mismo, te tendremos próximamente, Dominica. Así es. El jueves, a la vuelta, ya dentro de 2 días, y le quiero decir a la gente que siga prendido a Radio 1000, y por supuesto este capítulo y otros pueden escucharlo en nuestro podcast, Horacio.
En Economía 1000. En Economía 1000, así mismo. En Spotify y también en nuestro canal de YouTube. En todos lados. Estamos ahí. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Nos vamos despidiendo Priscila, Mirna, Josema, el equipo también que hace el soporte técnico. Y por supuesto Horacio Laves, Valeria Lescano, Dominica Zavala, Prince Otto. Y nos reencontramos mañana puntualmente a las 13. Buen martes. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.